Juan capítulo 16, versículo 33. ¿Tenemos? Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. En su lugar, mis hermanos. Mis hermanos, los problemas, las aflicciones nos llegan a todos. Hay algo que en esta vida que realmente es democrático, y esa es la aflicción. Porque la aflicción le llega al rico, al pobre, al joven, al anciano, al mexicano, al americano, al chino, a todos. La aflicción, la enfermedad no discrimina. Esa realmente es democrática. Y hay algunas veces, mis hermanos, donde las aflicciones son tan graves, tan fuertes, y donde ya no hay nada que hacer. Ya no queda otra opción. Ya no hay dinero que pueda sanar, ya no hay dinero que pueda sacarte de la situación, ya no hay doctor, ya no hay medicamento, ya no hay carro, ya no hay economía, ya no hay nada, no hay familia, no hay contacto, no hay trabajo, no hay nada que te pueda sacar de ahí. Yo creo que todos de nosotros, mis hermanos, en algún momento u otro, hemos estado en situaciones donde no hay nada que puedas hacer. No hay nada. Aunque pongas más dinero, aunque pongas lo lleves a lo mejor al hospital, no hay nada que puedas hacer. No hay nada, estás encerrado. Se agotan las opciones y no queda nada más que la resignación. Esta, mis hermanos, es una realidad terrenal de aquí, debajo del sol. Una realidad que le afecta al cristiano y al no cristiano. A todos, mis hermanos, no somos los únicos que tienen problemas. No somos los únicos que vienen una tras otra. No somos los únicos, mis hermanos, que vienen situaciones donde ya no queda salida. No somos los únicos. De hecho, mis hermanos, la aflicción en sí misma, o estar sufriendo de esa manera en sí mismo, eso no quiere decir que estés sufriendo por ser cristiano. Eso no quiere decir eso. Sufrir es sufrir bien, como Dios quiere que suframos. Esa es la diferencia entre nuestro sufrimiento y el sufrimiento del inconverso. Hoy vamos a ver, mis hermanos, vamos a continuar Lucas. Estamos en el capítulo 8 todavía, mis hermanos, todavía nos queda como unos 10 años más para terminar Lucas. Y vamos a ver, mis hermanos, las historias de hoy. Son dos relatos. Y de una vez, mis hermanos, se los digo de una vez, ¿verdad? No pequen algunos de ustedes pensando, ya me lo sé. Porque déjenme decirles, mis hermanos, que este relato que vamos a ver hoy está en 3 evangelios. Está en Marcos, está en Mateo y está en Lucas. Dios mismo lo está repitiendo, mi hermano. No yo, no el hermano pastor. Dios mismo lo repite en su palabra 3 veces. Para que lo leamos más de 3 veces. Y varios de sus milagros están repetidos y Dios constantemente nos repite las cosas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aunque hayamos pasado una vez por ese mismo relato, por esos mismos versículos, que es palabra de Dios, viva y eficaz, jamás va a ser igual, aunque lo leamos 23,000 veces. Jamás. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos, va a mostrar a 2 personas que estaban en una situación como la que acabo de escribir. No había salida, no había solución, ya no daba para más. Ya, o sea, estaban totalmente desolados, perdidos. Sin embargo, mis hermanos, Dios en su gran misericordia, a este mundo que está perdido y consecuencia de su pecado, todo lo que está pasando es consecuencia del pecado, Dios le plació mandar a Jesús. Dios le plació mandar a este consolador, a un sanador no solo de la enfermedad, sino también un salvador que iba a venir a librarnos de la esclavitud del pecado. Estos versículos también nos van a mostrar a su vez la gran misericordia, bondad, paciencia de nuestro Señor Jesús. Realmente, mis hermanos, Dios es bien paciente. Mi hermano, como le decía ahorita, puede haber 2 cristianos pasando por aflicción, y aflicción fuerte, así, igual, no hay salida con ninguno de los 2. Pero eso no quiere decir
que ambos estén sufriendo o estén haciendo la voluntad de Dios. Eso no quiere decir. Yo le voy a preguntar, mi hermano, ¿a quién va cuando está rodeado? ¿Qué hace? Tú que sigues lejos de reconciliarte con Dios, ¿qué haces cuando estás rodeado? ¿Qué haces cuando ya no hay salida? Porque a pesar de que vamos a ver cuestiones de enfermedad, de salud, de muerte, hay un problema más grande que tienes. Y es que eres enemigo de Dios. Eres enemigo de Dios. Eso dice la Biblia. Nuestros hijos, que no están salvos, son enemigos de Dios, hermano. Y el mayor problema de ellos no es qué universidad van a ir. Es que se están perdiendo, mis hermanos, y no estamos haciendo nada. Que es parte de lo que trae. Están perdiendo, hermanos. Y estamos muy pasivos. ¿A quién recurrimos, mis hermanos? Aún recurrimos a nuestro Padre. Y si recurrimos, ¿cómo recurrimos? Estos textos también nos van a mostrar cómo debemos de recurrir a Jesús en medio de la tempestad. Porque el hecho que venga, es otra cosa, o sea, el hecho que venga a rogarle a Dios aquí al templo, no quiere decir que lo está haciendo bien. Acompáñenme, mis hermanos, a Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56. Abra su Biblia, téngala ahí consigo. Ahí va a estar el texto en las pantallas de todos modos. Lucas capítulo 8, versículos 40 al 56. Ahora, antes de entrar de lleno a la historia, debemos recordar, mis hermanos, que Jesús y los discípulos habían emprendido un viaje a Gadarena buscando Jesús descanso. Jesús había atendido una gran multitud, Jesús estaba cansado, van por el mar de Galilea y tal cansancio tenía Jesús que ¿qué pasó? Se quedó dormido. Que ni aun la tormenta, los rayos, las aguas, el movimiento de las olas, el viento, nada lo despertó. Tan cansado no estaba nuestro Señor, que estaba profundamente dormido. Jesús en medio de esa tempestad, mis hermanos, hace este gran milagro y calma las olas así, de un momento a otro. Los discípulos quedan sorprendidos y hay un temor que los acoge más grande que el temor de la muerte, porque ellos tenían a morir. Un temor más grande que la muerte es estar delante del 3 veces santo. Tuvieron temor ellos y pensando ellos que su temor iba a terminar, mis hermanos, llegan a tierra y entonces Jesús es enfrentado por un par de endemoniados. Jesús también con el poder de su palabra manda que los demonios salgan y se van, dan la libertad a este hombre y el pueblo, en lugar de querer que Jesús venga, abrirle los brazos, pedirle por misericordia, por milagros, lárgate, yo te quiero aquí. Así, eso es lo que dice. Vete. Entonces, mis hermanos, Jesús, mis hermanos, había demostrado su poder sobre la naturaleza, calmando el viento, las olas, la tempestad. Así veíamos esa palabra mega, fue instantáneo. Jesús había sacado demonios bajo el poder de su palabra y su autoridad. Y ahora, y recuerde eso, Lucas nos da fechas. Lucas nos da fechas. Siendo Lucas, no da fechas. ¿Por qué? Hay un relato completo que él quiere que veamos. Que Jesús tuvo el poder sobre la naturaleza. Que Jesús tuvo poder sobrenatural. Y ahora, Dios a través de Lucas nos va a mostrar que Jesús tuvo el poder y tiene el poder sobre la muerte y la enfermedad. E igual con el poder de su palabra. Versículo 40. Compañía del capítulo 8, versículo 40. Y aconteció que volviendo Jesús, recibióle la gente, porque todos lo esperaban. Quiero que recuerden, mis hermanos, que Jesús venía a atender mucha gente, ¿sí? Y nomás Jesús se mueve a otro lugar y ya había gente esperándolo. Era Capernaum donde Jesús había desembarcado ahora. Jesús ya había estado en Capernaum, donde Jesús había sacado el demonio en la sinagoga. Entonces, no era la primera vez de Jesús en Capernaum. Jesús vuelve a desembarcar ahí y ya la gente lo estaba esperando. Entre esa gente, mis hermanos, había muchos lisiados, ciegos, sordos,
plagados de otras enfermedades, endemoniados también probablemente. Y todos ellos, mis hermanos, la gran multitud, estaba esperando ansioso el regreso de Jesús. Y estamos a ver que no eran 5 ni 10. Están en lugares donde vamos todos apretados moviéndonos. En el centro, no sé dónde va. En un elevador donde vamos todos apretujados. Así era la multitud que estaba con Jesús. No había lugar para caminar. Versículo 41. Y he aquí un varón llamado Jairo, y que era príncipe de la sinagoga, vino y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Jairo. Entonces ahora Lucas nos introduce a esta persona, a este hombre, Jairo, que era príncipe de la sinagoga, no nomás uno más de la sinagoga, sino príncipe, jefe, autoridad de la sinagoga. Por lo tanto, mis hermanos, él no nomás tenía un gran estatus sobre todos los demás, sino que tenía gran economía, más que todos los demás. Era un líder respetado. Si era príncipe de la sinagoga, era alguien que tenía conocimiento del Antiguo Testamento. No cualquier persona, alguien estudiado en el Antiguo Testamento. Y era dedicado al judaísmo. Jairo, mis hermanos, representaba a los fariseos y a los escribas. Él los representaba. Él representaba a estos fariseos, a estos escribas, que en cualquier momento aprovechaban para insultar a Jesús, para buscar oportunidad y después lo iban a matar. Él lo estaba representando. Él era el jefe. Él era la cabeza. Y esta persona, mis hermanos, este hombre, con gran estatus social, vino a aquel que todos sus demás compatriotas estaban despreciando. Vino y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Versículo 42 nos dice por qué. Porque tenía una hija única, como de 12 años, y ella se estaba muriendo. Y yendo, le apretaba la compañía. Marcos 5:23, fíjese cómo dice, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está a la muerte. Ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mis hermanos, Jairo no tenía el tiempo para seguir el protocolo. Ya no había dinero porque su hija ya estaba moribunda. La medicina de ese tiempo no daba para más. Seguramente Jairo también ya había gastado en doctores, en médicos, en tratamientos, y ya no había otra. Y en eso Jairo escucha, quien muy probablemente había estado en la sinagoga cuando Jesús sacó el demonio. Jairo escucha que viene Jesús. Y Jairo hace un lado todo su prestigio, todo su orgullo, todo su estatus, para venir corriendo a aquel de que posiblemente se burló también él. No le importó lo que los fariseos iban a decir, no le importó lo que los escribas iban a decir, no le importó que lo quitaran como príncipe de la sinagoga, no le importó las represalias que podrían venir hacia él. Él corrió, él fue. Él ya tenía un solo objetivo, mis hermanos, que era llevar a Jesús para salvar a su hija, porque se estaba muriendo. Se estaba muriendo. Jairo te hizo camino entre toda la multitud. Mis hermanos, para ese tipo de historias hay que usar mucho la imaginación, ¿eh? Mucho la imaginación. Es una multitud, todos están apretados, está haciendo calor. Es Jerusalén. Bueno, es Israel, mejor dicho. Todos están apretándose, todos quieren a Jesús, todos quieren tocarlo, todos quieren llamar la atención de Jesús. Pero Jairo llamó la atención sobre todos los demás. ¿Cómo habrá corrido? ¿Cómo habrá entrado entre todos? Pues yo creo apuntando a todo el mundo. Pero Jairo llamó la atención de Jesús. Mis hermanos, pongamos los zapatos de Jairo. No creo que es muy difícil. No creo que sea difícil. Su hija está muriendo. ¿Qué no haría yo? ¿Qué no haría yo si mi hija estuviera en la misma situación? ¿Qué no haríamos? Si mi hija, si mi hijo estuviera en la misma situación. Mi hermano, primera aplicación.
¿Cómo le estamos buscando? ¿Cómo? No, mis hermanos, es que estamos en aflicción, estamos en situaciones y nomás le pedimos 1, 2, 3 por mí, todos mis amigos. Creemos que 5 minutos aquí van a hacer un milagro, mis hermanos. Jairo, ¿qué hizo? Rogó. Rogó. La Biblia también utiliza la palabra clamó. No son 5 minutos, hermanos. No, no es decirle, Señor, te pido por... No, no, no. Estaba rogándole, hermano. Cayó a los pies de Jesús. Estaba totalmente humillado este hombre. No le importó las vestiduras que traía. No le importó su economía, su estatus. No, estaba de rodillas, hermanos. A los pies de él. Hizo un lado a todos los que le estorbaban para estar con Jesús. ¿Cómo nos acercamos a nuestro Padre? Y estoy hablando de la aflicción. ¿Cómo nos acercamos cuando tenemos aflicción? Si no estamos mínimamente cercanos a la desesperación de Jairo, mis hermanos, entonces cállese y no esté quejando. No se queje. Porque ni le ha rogado a él. Rogar con la misma desesperación que tenía Jairo, porque su hija se estaba muriendo. Y la única esperanza, el único rayo que vio Jairo era Jesús. Ya le rogamos. Ya le pedimos. Con clamor. Había una gran multitud, mis hermanos, pero Jairo llamó la atención de Jesús. Y sobre todos los demás. ¿Cómo le habrá clamado? ¿Cómo habrá corrido? ¿Cómo habrá gritado a Jesús para llamar la atención más que todos los demás? Crónicas 5:20, primera de Crónicas 5:20. Biblia de las Américas. Y Dios les ayudó contra ellos. Y los agarenos y todos los que estaban con ellos fueron entregados en sus manos. Porque clamaron a Dios en la batalla. ¿Cuándo? En la batalla. Y Él fue propicio a ellos. ¿Por qué? Porque confiaron en Él. Dios les ayudó. ¿Por qué? Porque clamaron. Clamaron en la batalla. A mí siempre me llama la atención cómo yo sé que cristianos están pasando por aflicción y no los veo en la iglesia. Pudiendo venir, pudiendo venir. No los veo. Y Él fue propicio a ellos porque confiaron en Él. Confiaron en Jesús. ¿Cómo le estamos pidiendo al Padre? Le estamos rogando. Que yo soy su hijo, hermano. ¿Y qué? Con más razón. Número 2. ¿Cómo pedimos por nuestros hijos, hermano? Nuestros hijos están en una situación peor que la de Jairo, ¿eh? ¿Sí se da cuenta, hermano? Están en el infierno. Están a perder si Dios no los salva. Hermano, pero la soberanía de Dios, el escogimiento. No ore, pues. No haga nada. Están perdiendo, mis hermanos, y no están haciendo nada. Esa es la realidad. La gran mayoría no está haciendo nada. No hay devocionales. No están enseñando a sus hijos de Dios. No hay nada. Y sin temor lo digo. No hay nada. Hermanos que no tienen hijos, ¿qué ejemplo están poniendo? A los más jóvenes. Varones, ¿qué ejemplo estamos poniendo a los más jóvenes? ¿Eh? ¿Nos ven consagrados en la casa? ¿Nos ven orando en la casa? ¿Nos ven ayunando? ¿Nos ven leyendo la Biblia en la casa? ¿Nos ven cantando a Dios en la casa? Se da cuenta que realmente no creemos que se están perdiendo. No lo creemos. Si lo creyéramos, haríamos y actuaríamos en consecuencia de eso. Causa y consecuencia, no. La hija de Jairo estaba muriendo, pues voy a hacer algo para que mi hija no se muera.
Si yo sé que mis hijos están perdiendo, pues voy a hacer algo para, Señor, ayúdanos a estar orando constantemente. Y no nomás orando, rogándole a Dios. Rogándole, clamando a Dios. Hermanos, a veces actuamos como si fuéramos inconversos, ¿eh? Creemos que van a durar toda la vida, a la viejito. El día de mañana se pueden morir. Dios puede arrebatar a sus hijos así. John Newton, ¿era John Newton, verdad? John Newton. Su mamá se murió cuando tenía 7 años. 7 años. Pero en esos 7 años, esta mujer, en la cama, tirada sin poder moverse, guió a este hombre, mis hermanos. Guió a este hombre por la palabra de Dios. Ella le enseñó en la cama por los primeros 7 años de él. ¿Ha escuchado la canción Sublime Gracia o Amazing Grace en inglés? Él la compuso. Él abolió la esclavitud. La palabra de su madre un día dio fruto. Él contrabandeaba esclavos y después fue uno de los primeros en abolir la esclavitud. ¿Qué está haciendo, hermano? No, hermano, es que, mire, por algo Dios me está deteniendo aquí. Es que, mis hermanos, estamos en una sociedad que nos está contaminando tanto, queriendo las mujeres enfocarlo en otra cosa que no deben estar enfocadas. Ustedes tienen una principal misión, mis hermanas, que es guiar a sus hijos en los caminos de Jesús, del Padre. Esa es su principal misión, ser la ayuda idónea. Y varones no se salen de esto tampoco, ¿eh? No me lo entiendo. Y no lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Los hijos son herencia de Jehová, son prestados. Dios me va a reclamar a usted y a mí qué estamos haciendo con ellos. No me importa la que tengan, hermano, mientras vivan debajo de mi techo. Mientras vivan debajo de mi techo, donde yo pago agua y la comida que se tragan, la van a aguantar. No, hermano, es que respételos. Síganlos respetando, pues. ¿Qué estamos haciendo? Jairo corrió. Versículo 42. Seguimos en el versículo 42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, y ella se estaba muriendo. Y yendo. ¿Hay que es? Y yendo. ¿Quién? Jesús. Cuán misericordioso y bondadoso nuestro Señor. Atendió, mis hermanos, a este hombre. Atendió, mis hermanos. Jesús se iba a tomar el tiempo de entre toda la multitud a ir a la casa de Jairo. Jesús le estaba prestando una atención personal a Jairo. Lo estaba atendiendo, mis hermanos. Siendo representante de los fariseos, Jesús no actuó, mis hermanos, de una manera, tú eres de ellos también, o no te voy a hacer caso, porque tú me insultas, tu grupo me insulta, tu grupo me quiere matar. Jesús no hizo eso. Jesús quiso atender con gran misericordia a Jairo. Podemos ver varias cosas. Número 1, la compasión de Jesús. Siendo el creador y sustentador de todo, no tenía necesidad de nada, mis hermanos. Tuvo compasión de este hombre. El Dios creador del universo, del cielo y las estrellas, mis hermanos, sustentador de la vida, volteó a ver, a atender y a compadecerse del dolor de este hombre. ¿Quién es el hombre para que tengas en memoria? Y es que el hombre para que lo visite. ¿Quiénes somos? Salmo 34:6. Este pueblo clamó y oyóle Jehová y librólo de todas sus angustias. ¿Quiénes somos para que Jehová nos oiga, mis hermanos? ¿Quiénes somos para que Él nos atienda? ¿Quién soy yo para que me dé una señal ahí cuando estoy dudando? ¿Quiénes somos para que nos dé el consuelo? No somos nadie, hermanos. Pero Dios quiso atenderlo. Como también, mis hermanos, Dios sigue teniendo compasión por la humanidad. ¿Cómo lo sé? Porque entregó a su Hijo en la cruz por ti. Vemos también su deidad. Ya lo he explicado esto otras veces. Ahí va de nuevo. Es increíble.
tan misericordioso, tan bondadoso de Dios, Él pudo haber demostrado su deidad de muchas otras maneras. Él pudo simplemente ocuparse de calmar tempestades y eso mostraba la deidad. Pero Dios decidió mostrar su deidad sanando a la gente. Pudo haber elegido cualquier otra manera, pero Jesús eligió sanar a los enfermos para mostrar su deidad. Jesús eligió librar a estas personas de los demonios. ¿Por qué no había necesidad de hacer eso, hermano? No había necesidad. Pero tan bondadoso, tan misericordioso el Señor, que decidió hacerlo de esa manera. Y aún resucitar muertos a la vida. Número 3. Jesús es nuestro ejemplo. Y agárrese donde pueda, ¿eh? Como le decía ahorita, Jesús no ignoró a Jairo. Jesús no actuó de manera vengativa contra Jairo. Jesús no le sacó todo lo que los fariseos le estaban haciendo, de lo que estaban acusándole. Jesús no lo hizo. Jesús no lo despreció. ¿Y nosotros? Esa es la gran pregunta. ¿Y nosotros? ¿Sabe lo que hubiera sido de Jesús? Que venga Jairo con su dolor, con el dolor que traía Jairo, y Jesús le empezara a reclamar todo lo que los fariseos le estaban diciendo. Qué egoísta. Qué egoísta hubiera sido Jesús. Antes de compadecerte del dolor del otro, estás reclamando lo que a ti te hicieron. Anda, no te pases. Qué falta de misericordia, qué falta de compasión, qué falta o sea, ni los mundanos. Jesús le estaba dando esperanzas a Jairo. No todo estaba perdido. No todo estaba perdido. Seguimos en el versículo 42. Y yendo, ¿qué dice? Le apretaba a la compañía. Todos querían la atención de Jesús, versículo 43. Y una mujer, aquí hay una interrupción. Hay un milagro dentro de otro milagro. En lo que Jesús iba caminando, en lo que Jairo iba a lo mejor agarrando a Jesús, apresurándolo, ¡pum! De repente alguien interrumpe. Y una mujer que tenía flujo de sangre, hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda y por ninguno había podido ser curada. Ahora Lucas nos introduce a esta mujer. Marcos agrega que había gastado todo en médicos y que en lugar de sanarse le iba peor. Le iba peor. No solo lo había gastado todo, no la podían sanar. No la podían hacer. O sea, la medicina de ese tiempo ya no daba, o sea, no había nada más. No había más. Esta mujer tenía 12 años así. Yo no sé si alguna vez lo han notado o no. La hija de Jairo también tenía 12 años. Cuando la niña nació, esta mujer empezó con su sufrimiento. Mientras los padres veían a su hija crecer, disfrutar y jugar con ella, esta mujer estaba aguantando un dolor y un sufrimiento que estamos a explicar. Situaciones bien diferentes, pero con algo en común. No había salida. No había salida. Esta mujer, mis hermanos, había soportado 12 años de aflicción y sufrimiento. Impureza religiosa, ya lo saben. Tenía flujo de sangre. ¿Sí? No tengo que explicar más. No podía ir al templo ni a la sinagoga. No podía estar cerca de Dios en lo más mínimo del templo. Experimentaba soledad de la familia y de la sociedad, porque nadie se podía estar cerca de ella, nadie podía tocarla. Ni su familia, ni un abrazo, ni un beso, nada. Súmela a eso, todo el dolor y la debilidad causada por la pérdida constante de la sangre. Todo el hierro que estuvo perdiendo, y en ese tiempo no había pastillitas para tomarse el hierro. Estaba desangrándose constantemente. Había gastado en médicos toda su hacienda, todo su dinero. Y ninguno la había podido curar. Ninguno.
La esperanza y la desesperación de ella era muy similar a la de Jairo. Como le digo, no había salida. Versículo 44. Y llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido. Y luego se estancó el flujo de sangre. Sin dinero, sin esperanza, alejada de su familia y sus amigos, la mujer desesperada se abrió paso entre la multitud para llegar a Jesús. Tocó el borde de su vestido. La palabra tocó ahí, mis hermanos. No nomás que lo rozó o que lo tocó así. No. La palabra quiere decir que lo agarró, lo sostuvo. Eso fue lo que hizo. Marcos 5, 27 y 29. Al 29, perdón. Eso es lo que ella pensó antes de tocar el borde de Jesús, el vestido de Jesús. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido. Porque decía, si tocare tan solamente su vestido, se salva. Y luego la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esa es la fe que necesitamos, mis hermanos. Esta es la fe que Dios le agrada. Esta es la fe que busca Jesús. Por un lado aprendemos el ruego de Jairo y por otro lado, mis hermanos, aprendemos la fe de esta mujer cuando estamos en medio de la tribulación. La fe que tenía esta mujer, mis hermanos. Creemos todavía que Dios tiene el poder, mis hermanos. Ella sin mayor teología, mis hermanos, sin mayor conocimiento de Dios, solo sabía que Jesús tenía el poder para hacerlo y lo creyó. Y lo creyó. Todavía creemos, mis hermanos, que Dios tiene el poder para hacerlo. Todavía creemos, mis hermanos, porque siempre tendemos a pensar el peor escenario. Siempre, lo primero que viene a nuestra mente es prepararnos para el peor escenario. Al menos yo. ¿Por qué no pensamos siempre el mejor escenario? Que Dios contesta, que Dios hace, que Dios tiene el poder para hacerlo, que Dios lo va a hacer y quiere hacerlo. ¿Por qué no? No es pecado. Mientras no pedamos para nuestras propias concupiscencias, dice Santiago. Nos falta fe, mis hermanos. Nos falta fe para creer que Jesús tiene el poder para hacerlo. Que Dios tiene el poder para hacerlo y que quiere hacerlo. Nos falta fe, mis hermanos. Debemos de pedirle, como decía ahorita en el testimonio, Señor, creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Es decir, Señor, sí te creo, pero mi fe, Señor, es defectuosa. Mi fe es defectuosa, Señor, y necesito tu ayuda. Creemos que pueda hacerlo. Fíjese lo que dice Hebreos 11:6, Hebreos 11:6. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que a Dios se llega, el que le busca, que le ruega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Antes de venir a Él, antes de rogarle, hay que tener fe de que me escucha, de que me atiende, de que lo va a hacer. De que lo va a hacer. Fe en aquello que no vemos. Crea que le hay. En ese tipo de situaciones es cuando más tenemos la tentación a decir, ¿por qué Dios me has abandonado? Es cuando más hay tentación de que eso se nos cruce la mente y es normal. Pero son esos momentos cuando tenemos que tener fe y creer que le hay y que es galardonador. Que el que abre, al que toca se le abre, el que busca, encuentra. El que llama, se lo atiende. ¿Por qué necesitamos, mis hermanos, que Dios permita ese tipo de situaciones similares para aferrarnos hacia Él? Esta mujer se aferró, mis hermanos. Por eso me gustó el original. O sea, no nomás se aferró, mis hermanos, agarró el vestido de nuestro Señor. Así debemos aferrar nosotros a nuestro Señor. Sobre todo en medio de ese tipo de situaciones. Sobre todo en medio de ese tipo de aflicciones. Aferrarnos hacia Él. Ahora, ¿qué significa aferrarse? No nomás se confesa, otra vez, rogándole constantemente a Él. Rogándole constantemente a Él. Jesús no solo traía sanidad, sino también iba a traer salvación. Pero ojo, no porque tocó su ropa, sino por la fe. La ropa no tenía poder en sí mismo. Era por la fe que Dios decidió conceder este milagro a ella. La ropa por sí misma, mis hermanos, no podía hacer nada. Era el poder de Jesús. Ella tenía una teología débil,
pero tiene una fe fuerte. No fue la ropa, fue su fe. Versículo 45 al 46. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la compañía te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo, me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud en mí. No significa que el poder de Jesús es una fuerza impersonal, abstracta. No, mis hermanos, el poder de Jesús salía siempre estando él consciente de lo que estaba haciendo. No lo tomaron por sorpresa. Y te vamos a ver por qué. Eso que pasó no fue sorpresa para Jesús. Toda expresión del poder de Dios se hace conscientemente. Conscientemente. Ahora Jesús pregunta, ¿quién es el que me ha tocado? Si Jesús, mis hermanos, es Dios, es omnisciente. Oye, vamos apurados. ¿Para qué pregunta? ¿Cuál era el objetivo de Jesús en preguntar quién lo había tocado? Versículo 47. Entonces, como la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando y postróse delante de él, declaróle delante de todo el pueblo la causa por la cual le había tocado y cómo luego había sido sana. ¿Sabe por qué Jesús se detuvo? ¿Sabe por qué Jesús preguntó? Para que la sanidad de ella fuera pública. Para que todos supieran que ya no era impura, que podía abrazar otra vez a su familia, que podría estar otra vez en la sociedad, para que todos se enteraran que podría estar en el templo una vez más. Por eso Jesús lo hizo público. ¡Cuán amor, mis hermanos! ¡Cuán amor de Dios por esta mujer! ¡Cuán amor de tener Jesús a toda la multitud y que todos supieran que ya había sido sana! Su vida iba a regresar a lo normal, entre comillas. Versículo 48. Y le dijo, hija, híjole hermano, hija. Es la única vez en los evangelios que Jesús le llama a una mujer hija. En ningún otro lado de los evangelios va a encontrar a Jesús llamándole hija a alguien. Y le llamó hija. Tu fe, no lo que hiciste, tu fe te ha salvado. Y la palabra salvado ahí, si vemos otros versículos, otros en Lucas, está hablando de la salvación del perdón de los pecados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. No solo le había sanado físicamente, no solo la sanó, no solo fue restaurado socialmente también, sino que todavía Jesús en su misericordia. Fíjese bien, hermanos, si Jesús no se detiene y no hace que salga al público, ¿qué hubiera hecho ella? Se hubiera ido. Jesús la detuvo y la salvó de sus pecados. ¡Cuánto amor! Jesús no iba a dejar que se fuera así nomás. Le iba a dar un regalo más grande todavía. Tu fe te ha salvado. Después de 2 años de angustia, iba a tener paz. No nomás físico, no nomás social. Paz para con Dios. Paz para con Dios. Ahora, volvamos a la pregunta de Jesús. ¿Quién es el que me ha tocado? Como decía ahorita, Jesús no estaba pidiendo información porque no la sabía suficiente. Si nos ponemos en el punto de vista de Jairo, qué negligente Jesús, ¿no? Está muriendo. Está muriendo. Cada segundo que pasa es un segundo más que perdemos. Y Jesús se detiene a preguntar. ¿Sabe que ahorita, mis hermanos, es castigado? Si un médico tiene a una señora mayor
y a una niña, y deja morir a la niña en lugar de salvarla, Señor. A un adulto mayor, no tiene que ser mujer, a un adulto mayor. Esto es castigado, está penalizado. Porque por más corazón que tengamos, mis hermanos, fríamente, es mejor salvar a una niña que a un adulto. Fríamente. En el mundo médico así es. Jesús hubiera sido acusado de negligente, porque lo peor iba a pasar. Todo esto interrumpió el camino de Jesús hasta la casa de Jairo. Jairo estaba frustrado, mis hermanos. Jairo estaba frustrado. Y entonces ocurrió la peor desgracia. Versículo 49. Y estando aún él hablando, o sea, Jesús, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle: tu hija es muerta. No des trabajo al Señor. Otra versión dice: ya no lo molestes. Qué desesperación. Y más aún que todavía te digan: ya deja de estar de fastidioso, deja de estar pidiendo. Se murió. Y así, hermanos, bien descorazonados. Otra vez vuelvo al mismo punto. Que no les importa el dolor del otro ni lo que está pasando el otro. Y ahí están hablando. No les importó Jairo ya. No los molestes. Déjalo en paz ya. Tu hija ya se murió. Mis hermanos, ellos, estos hombres que fueron a avisarle a Jairo, asumían que Jesús ya no podía hacer nada. Ellos asumieron que Jesús ya no podía hacer nada. Pero mis hermanos, Dios está en control aún de las peores situaciones. Aún de las peores situaciones, no por eso quiere decir que Dios ha escapado fuera de su control. El tiempo de Dios, mis hermanos, no es el tiempo de nosotros. La gracia de Dios, mis hermanos, un predicador, la gracia de Dios nunca actúa según nuestro horario. Nunca. Para Jairo era demasiado tarde. Para Jesús estaba ocurriendo según lo planeado. Para Jesús nada se había escapado del tiempo. Nada se había escapado del plan. Mis hermanos, no pretendamos que Dios se acomode en nuestro tiempo. No pretendamos que Dios se acomode en nuestro tiempo, mis hermanos. A veces parece difícil cuando estamos ahí. A veces cuando estamos en medio de la aflicción, mis hermanos, estamos igual, no le llamamos salida, mis hermanos, no sabemos por qué Dios está haciendo todo como lo está haciendo. Pero una vez que salimos, una vez que ya estamos del otro lado, vemos: Señor, si hubieras tardado un poquito más, si lo hubieras hecho como yo estaba pensando, hubiera salido mal. Yo decía a mi esposa: no me imagino, fue tan rápido desde cuando me cancelaron la visa hasta ahorita. Se le pasó aquí, hermanos. Y en ese momento, yo no entendía. Pero Dios tiene su tiempo. Siempre. Dios nunca llega tarde. Dios nunca se le hace tarde. Dios nunca se le escapa nada. Nada se le escapa. A veces, mis hermanos, Dios va a permitir que entremos al horno, pero no nos vamos a quemar. A veces Dios va a permitir que nos echen al foso de los leones, pero no nos van a dañar. Pero Dios lo va a permitir, porque tenemos que, para experimentar, para poder entender que no nos íbamos a quemar y que no nos iban a dañar, pues teníamos que entrar. Versículo 50. Y oyéndolo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. Otra vez, el amor, misericordia, compasión de Jesús por este hombre. No dijo nada a Jairo, pero Jesús, claro que empatizó con él. No temas, Jairo, cree, nomás cree. Cree y ella va a ser salva, va a ser sana. Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La misma confianza que debemos tener. Versículos 51 y 52. Y entrando en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la moza. Y lloraban todos y la plañían, y él dijo: no lloréis, no es muerta, sino que duerme. Quiero que vean, mis hermanos, que había transcurrido el tiempo suficiente para que se armara un velorio. O sea, había sido un buen tiempo. Para que el funeral, mejor dicho, hubiera comenzado. Es funeral, el valor es católico. Funeral. La palabra correcta es funeral. Ahora, esto, en ese tiempo, mis hermanos, la costumbre era contratar gente que llorara la pérdida. Entre más rica era la persona, más gente contrataba para que lloraran y tocaran flauta. Era un gran alboroto. Entre más rica, más alboroto. Marcos 5:39 agrega, dice, y entrando les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. ¿Para qué se refiere esto Jesús que duerme? ¿Estaba literalmente dormida? No, mis hermanos, estaba muerta, literalmente. Sin embargo, Jesús estaba hablando de la muerte como algo temporal. Por eso dormir se usa en la Biblia como una metáfora para el cuerpo cuando está muerto. Porque aunque el cuerpo duerme de manera temporal, en la muerte el alma no lo hace. O se va al infierno o se va al cielo. Pero el cuerpo está temporalmente muerto. Porque después todos van a resucitar al juicio o a condenación. Versículo 53. Y hacían burla de él, sabiendo que estaba muerto. Te pases. Oye, mínimo por respeto al dolor que están pasando, cállate. Pasaron del lamento a burlar. Marcos 5:40, fíjese cómo lo pone. Y hacían burla de él, mas él, echando fuera a todos, toma al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba. Versículos 54 y 55. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Y entonces su espíritu volvió y se levantó luego, y él mandó que le diesen de comer. Tocar un cuerpo muerto es religiosamente impuro. Tocar a alguien con flujo de sangre es religiosamente impuro. Pero la pureza de Jesús está más allá de cualquier impureza de nosotros. A Jesús no le afectó en lo más mínimo. En lo más mínimo. Mateo, si no me equivoco, agrega la palabra original en arameo, que era talita. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque la traducción más literal de esa palabra, del arameo al español, sería pequeña. O sea, connota más amor que simplemente llamarle muchacha, moza o niña. Pequeña. Levántate. Otra vez, mis hermanos. Si tú no lo disfrutas, yo lo estoy disfrutando. Juan, amor del creador del universo por una muchachita. Una muchachita. A la palabra de Jesús, los vientos se calmaron. Las olas cesaron. A la palabra de Jesús, los demonios salieron. A la palabra de Jesús, cesó el flujo. A la palabra de Jesús, entró la vida en ella. Todo con el poder de su palabra. Bajo su comando. Y se levantó luego. Fue instantáneo, mis hermanos, y por completo, al comando de Jesús. Y él mandó que le diesen de comer. Jesús la había restaurado plenamente. Esta no fue una ilusión, fue una resurrección real. Real. Cuando todos se burlaban,
Jesús no les dijo nada. Jesús atendió el dolor de Jairo, de su madre, y la levantó de entre los muertos. Versículo 56. No termino, hermano, voy a la mitad. Y sus padres estaban atónitos, a los cuales él mandó que nadie dijese lo que había sido. Quiero terminar como último punto, mis hermanos, con una serie de aplicaciones para nosotros, a pesar de que hay algunas en el camino. Número 1. Nadie de ellos hubiera recurrido a Jesús si no fueran conscientes de su necesidad. Nadie hubiera recurrido a Jesús si no era consciente de la gran necesidad que tenía. Si no eran conscientes que ya no quería otra salida. Y de la misma manera, mis hermanos, estos milagros son un reflejo del Evangelio. Son un reflejo, un tipo del Evangelio, mis hermanos. Porque para ti que estás lejos, no vas a venir a Jesús hasta que no veas salida. Hasta que Dios te haga ver que no hay salida, no es que vas a venir a Jesús. Pero yo te digo desde ahorita, aunque estés muy bien, aunque todo parezca bien, va a llegar el día, el momento donde ya no va a haber salida. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tomar el camino ancho que toman todos? ¿Tomando la salida fácil? ¿Qué vas a hacer? Has pecado. Eres enemigo de Dios. Y si crees que no hay maldad de ti, hay más maldad de la que te puedes imaginar. Hace poquito, esta semana, vi un documental de una historia real. De una adolescente, no sé si está en la universidad, una adolescente adulta, joven adulta. Contrató un sicario. En Canadá. No estoy hablando de México, en Canadá. Armó todo para que entraran, y él les abrió la puerta para que entraran y mataran a sus papás. ¿Por qué? Porque sus papás la tenían muy reprimida. Querían buscar siempre lo excelente para ella. La estaban presionando siempre, constantemente, de una manera obsesiva, hasta que explotó. Y dicho sea de paso, dos cosas, hermanos. Cada hijo va a llegar hasta donde tenga que llegar, hermano. A mí me encantaría que todos mis hijos nacieran músicos. Algo que yo quiero. Pero no debo forzar si Dios no les puso eso. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado en lo que le está exigiendo a sus hijos. No trate de desembocar en ellos sus frustraciones que no pudieron hacer. O mis frustraciones que no pude hacer. Son seres individuales, hermanos. Déjelos. Hasta cierto punto, pero eso no significa que no les va a decir el Evangelio. No me confunda, no me mezclen las cosas. El Evangelio, hasta que crean, mis hermanos, hay que hacer todo lo posible. Pero no se va al otro extremo. Por otro lado, ¿cuál es la diferencia entre tú que estás aquí y esa muchacha que contrató a los sicarios, abrió la puerta para matar a su papá? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Tienes la misma capacidad de hacer exactamente lo mismo que ella. Si no lo has hecho, es porque Dios no ha permitido que lo haga. Porque ¿cuántas veces no lo has pensado? Así te los digo. Aunque les duela el corazón, papá. ¿Cuántas veces no has pensado lo mismo? Tú sabes que sí. Tú sabes que sí lo has hecho. Y Dios sabe y conoce. Y no te ha matado ahí. Toda la ansiedad, toda la depresión, todo eso. Aférrate a Jesús. Aférrate a Jesús como esta mujer se aferró al manto de Él. Deja tu compostura, deja tu prestigio, deja tu estatus, deja tu economía y ven a Cristo. Ven a Cristo. Vemos, mis hermanos, la misericordia de Jesús en aquellos que a pesar de que venían a buscarle por un bien personal y hasta cierto punto egoísta, Jesús todavía les regaló el milagro de la salvación. A pesar de que posiblemente vengas a buscar algo egoísta,
Que tu matrimonio se arregle, que tu sanidad se te está concedida, que se te arregle esto o aquello. Jesús, toda en su misericordia, podría darte el regalo de salvación. Pero ven a Él, pero reconoce que no hay otra salida. Reconoce que ya no hay más. Reconoce que estás en tu peor estado que puedas estar. No hay salida, no hay escape. Es pecado. Es pecado. Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Jesús entró en contacto con nuestras impurezas para que por medio de nosotros, para que por medio de Él, nosotros podamos ser justificados, purificados. Jesús clamó. ¿Se acuerda esa palabra? Jesús clamó, rogó. Jesús clamó. Ya Él no lo oyeron. En la cruz, el Señor clamó. Ya Él no lo oyeron. Para que a ti hoy te puedan oír. Para que a ti hoy puedas obtener salvación. Para que a ti hoy vengas y clames a Él. Pero no nomás como un asunto X, rogándole como ellos. Pidiendo como ellos. Jesús fue el varón de dolores, experimentó el quebranto. Por eso Él se puede compadecer. ¿Sabes qué es lo más increíble? Muchos de estos después le van a estar gritando crucifícale. Lo más increíble aún, que muchos de los que le gritaban crucifícale fueron salvos después. Es el amor de nuestro Padre. Mis hermanos, para nosotros que somos hijos de Él, nuestro Dios no solo sabe qué hacer en situaciones desesperadas, sino que también Él sabe cuándo y cómo hacerlo. Para Él no hay ninguna causa perdida, hermanos. Ninguna. Por más grave que esté el asunto, por más increíble o que no haya salida, para Él sí hay. Para Él sí hay, mis hermanos. Él sabe cuándo y cómo hacerlo. Es por amor, mis hermanos. Es por amor que Él no se apresura a hacerlo. Sí, hermanos, así como me oyeron. El verdadero problema no son las circunstancias, es nuestra falta de fe, hermano. Es el verdadero problema. Es su y es mi falta de fe. Al final, mis hermanos, muy dentro de nosotros, cuando le estamos exigiendo a Dios así, ¿sabe cómo se llama? Arrogancia. Eso es al final de nosotros, cada uno de nosotros. Si Dios me hiciera caso, esto no estaría pasando. Mas en su paciencia y su amor, mis hermanos, Dios nos hace esperar para ayudarnos y aprender teología. Aprender quién es Él, cómo es Él y tener la perspectiva correcta. Mis hermanos, no sabemos más que Dios. Ninguno de nosotros sabemos más que Él. Nadie. 2 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10. Acerca de esto, dice Pablo, 3 veces he rogado al Señor. Rogado, otra vez, fíjese la palabra, rogado, para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Mis hermanos, Dios no siempre nos va a responder de manera positiva. Y va a haber veces donde Dios diga, bástate de mi gracia, hermano. Sorry, pero no lo voy a hacer. Por tanto, dice Pablo, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Nos complacemos, mis hermanos, en insultos? ¿Nos complacemos en persecuciones, mis hermanos? ¿Nos complacemos en angustias? ¿O reclamamos por cosas tan triviales? Él no siempre nos dará lo que queremos, ni en el tiempo que queremos, ni en la forma que queremos, pero siempre nos dará lo mejor para nosotros. Por ese texto siempre
siempre se me viene a la mente cuando estoy pasando por cosas. Y si no me librare, sepas tú, rey, que yo no me voy a doblar. ¿Nos hemos doblado, hermanos? Ante el rey secular que nos promete solucionarlo. ¿Cuántas veces nos hemos doblado, hermanos? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces nos doblamos ante el temor humano? Si hay que temer a alguien, hay que temer a Dios. Y eso lo dice Jesús, no al que mata el cuerpo. Yo no tengo nada que temer del que mata el cuerpo, sino al que tiene el poder de echar el alma al infierno. Y se llama Dios. Jesús no dejó que la mujer se fuera, le dio algo más grande. Su forma de Dios de hacer las cosas es mucho mejor que la nuestra. Mis hermanos, todo obra para bien, no para que me vaya bien. Son dos cosas muy diferentes. Todo obra para bien, no para que me vaya bien. ¿Cuál es el bien más grande que tengo? Ser conformado a la imagen de Jesús. No para que me vaya según yo quiero. Mis hermanos, tenemos un consolador. Los hermanos lo tienen allá afuera. No lo tienen. Algo de las cosas que Dios me permitió ver ahí cuando estaba formado. Era una familia que traía problemas con sus niños, una niña en específico. Parecía que su solución, su salida, su milagro iba a ser que le dieran la residencia. Y cuando estaban ya por entrar, venían atrás de mí. Dijeron una frase, no me acuerdo ahorita precisamente cómo es, pero es una frase católica. En nombre de Jesús, no sé qué hicieron, no me acuerdo. Pero Dios me trajo ahí y dije, si no me la da, si no me sana, si no me libra, si no me lo concede, no estoy solo como los demás. Tengo a alguien que me va a consolar. El mundo depende de ese tipo de cosas. Nosotros no. Tenemos a alguien que independientemente de lo que pase, Él va a estar con nosotros. No debemos temer a la muerte, mis hermanos. Sí, se dice muy fácil desde un púlpito. Yo sé. Pero es una realidad. No debemos temer a la muerte. Porque Jesús le venció y resucitó al tercer día. Dice Pablo, ¿dónde está muerto tu hijo? Tenemos una gloria más grande que nos espera. Donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni nada. Nos está esperando, mis hermanos. Este pasaje empezó con angustia, con desesperanza. Y terminó en gozo y salvación. ¿Y sabe qué? Así ha sido con cada uno de nosotros también. Nuestra vida ha sido, antes de Cristo, ha sido angustia y desesperanza y frustración y dolor. Pero con Cristo nuestra vida va a terminar con gozo, salvación y un bien eterno en su presencia. Mis hermanos, ¿cuántas veces nuestra fe no ha estado mezclada con temor? Así como esta niña, Dios nos trajo de muerte a vida. Así como esta mujer, el dolor fue cesado. De estar lejos, fuimos hechos cercanos a Él. Y ahora nos ha llamado hijo. Qué bien más grande podemos pedirle a Dios, hermanos. De manera que no hay aflicción tan grande, no hay sufrimiento tan grande como para que pague el amor de Dios por nosotros. Dice por ahí Eclesiastés, ni las olas de la mar van a pagar el amor por mi amado. Oremos.